Entonces, buenas tardes. Dos cosas. Primero, la clase pasada los dividí en grupos para las exposiciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Este miércoles, o sea, ya mañana, hay las primeras dos exposiciones. Si todavía alguien no está en ningún grupo, por favor, al final de la clase, pasa, me habla para que lo ponga en algún grupo. Los compañeros que exponen mañana, si quieren, acabando la clase, enseñarme su trabajo, pues también pasas, vamos en salas de sistemas, sala profesores, y pues le reviso el trabajo para que le dé pues, sugerencias sobre el trabajo de mañana. Segundo, como ya les dije, pasé la lista, ¿vale? Entonces, pues todos los días, empezando la clase, voy a pasar esta lista. Es simplemente poner una X al lado de su nombre, ¿vale? Ahora, la clase de hoy vamos a empezar a ver el curso de física mecánica newtoniana, y vamos a empezar viendo el programa del curso. Entonces, el programa del curso está dividido en seis unidades, seis temas principales. Pues ahora les describo el programa. Cuando ya tengan acceso al curso de Moodle, ya van a encontrar una hoja en PDF con el programa detallado. Entonces, vamos a ver. La primera unidad la podemos llamar una unidad de introducción. Entonces, unidad 1, introducción. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Vamos a ver una introducción al curso, la que estamos viendo hoy. Introducción al curso. Vale, cerremos esto que llega mucho ruido. Introducción al curso, pues donde voy a dar el programa, explicar qué es la física, todo eso. ¿Qué es la física? ¿Qué es la física? En esta parte vamos a ver lo que son los patrones de medida. Patrones de medida. Entonces vamos a ver patrones de longitud, de masa y de tiempo. Vamos a ver unidades de medida. Vamos, por ejemplo, lo que es el kilogramo, el segundo y el metro. Van a ser las unidades de medida que utilizamos en el curso. Vamos a ver sistemas de unidades. Sistemas de unidades. Pues sobre todo es lo que se llama SI, Sistema Internacional. O sea, como les dije, lo que utiliza kilogramo, metro, segundo, que es lo que vamos a utilizar en este curso. Vamos a ver conversión de unidades. O sea, por ejemplo, cómo convertir metros a kilómetro, milisegundos a segundo, o cómo convertir de un sistema al otro. Por ejemplo, convertir kilómetros a millas o segundos a días, por ejemplo. Entonces, conversión de unidades. La segunda parte del capítulo, vale, vamos a ver también acá las cifras significativas. Cifras significativas. O sea, cuando escribimos un número, con cuántas cifras lo tenemos que especificar. Por ejemplo, si estamos midiendo esta hoja con una regla, pues podemos decir 23,1 centímetros. No tiene sentido decir 23,1822 centímetros, porque se estaría inventando valores. Y pues tampoco tiene sentido escribir 20 centímetros, porque sería una precisión no suficiente. ¿Vale? Entonces vamos a ver este tema de cifras significativas. Y en la segunda mitad del capítulo vamos a hablar de vectores.
Entonces vamos a ver primero lo que son sistemas de coordenadas. ¿Vale? Entonces coordenadas polares y cartesianas. Vamos a ver qué son los vectores. Definición de un vector. Vamos a ver operaciones con vectores. Operaciones con vectores. O sea, suma, resta y producto escalar de vectores y multiplicación de un vector con un escalar. Vamos a ver las operaciones de forma algébrica y de forma gráfica, o sea, suma gráfica de vectores y suma algébrica de vectores, por ejemplo. ¿Y qué más vamos a ver? Vamos a ver componentes de un vector. Componentes de un vector. O sea, los vectores, vamos a ver, se pueden representar de dos formas, o con una magnitud y una dirección, o sea, una longitud y un ángulo, o con sus dos en espacio bidimensional o tres componentes, las que se llaman I, J y K, en que cada una representa una dirección en el espacio. Entonces vamos a ver estas dos formas de representar los vectores y cómo pasar de una forma a la otra. Vale, esto es el primer capítulo o la primera unidad. Es una unidad introductoria, o sea, acá todavía no estamos haciendo física, estamos viendo pues unos temas que nos sirven después a ver el programa de física. Esta unidad nos toma más o menos esta y la próxima semana, entonces decimos dos semanas. ¿Vale? Al final de esta unidad todavía no hacemos laboratorio porque pues no hay mucho que hacer sobre esto, si todavía no podemos hacer experimentos de física, entonces nos toma más o menos dos semanas. Segunda unidad, movimiento en una dimensión. Movimiento en una dimensión. Entonces empezamos a ver lo que es posición, desplazamiento, vale. Posición, pues se entiende es donde se encuentra un objeto. ¿Qué es el desplazamiento de un objeto? Es la variación de posición. Por ejemplo, un objeto se mueve de acá a acá, podemos decir que se desplazó de 1 metro hacia adelante. Entonces, esto es el desplazamiento. Vamos a ver qué es la rapidez, la velocidad. En español los conceptos de rapidez y velocidad son parecidos y de hecho muchas veces confundimos rapidez con velocidad. En física son dos cosas diferentes. De hecho la rapidez será un escalar, o sea un número, y la velocidad será un vector. Entonces vamos a ver la diferencia entre los dos y vamos a ver el último concepto de aceleración. Aceleración, o sea, un cambio de velocidad. ¿Qué más vemos en este capítulo? Vemos el movimiento con aceleración constante, lo que se llama MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Y junto a esto, el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, lo que no tiene aceleración con velocidad constante. Y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un movimiento siempre en línea recta que tiene una aceleración constante. Entonces vamos a ver las ecuaciones de estos dos movimientos.
vamos a ver un movimiento que es una clase particular de movimiento uniformemente acelerado, que es el movimiento de caída libre. Caída libre, ¿sí? Que no es nada más que un movimiento uniformemente acelerado donde la aceleración es dirigida como la y negativa, ¿sí? Y es el movimiento de todos los cuerpos cuando se sueltan en el campo gravitacional de la Tierra. Soltamos un cuerpo, cae con aceleración uniforme hacia abajo. Entonces, movimiento de caída libre. Y acá sí vamos a hacer, entonces, este capítulo nos toma más o menos también, diría, 2 semanas. Al final de este capítulo vamos a hacer el laboratorio 1, ¿vale? El primer laboratorio que tendrá que tener como tema pues algo relacionado con estos movimientos. Y al final de este capítulo también vamos a hacer el primer parcial. Parcial 1, ¿vale? Que será sobre esos temas introductorios del curso, pero principalmente será sobre los temas de movimiento en una dimensión, ¿vale? Este capítulo es tal vez el capítulo más importante del curso, ¿sí? Es donde se introduce el concepto como posición, velocidad, aceleración, movimiento, desplazamiento, que vamos a utilizar en todo el curso. También es el primer capítulo de física que ven en su carrera, ¿sí? Son los primeros temas de física que ven en su carrera. Le pido de poner mucho cuidado, pues intentar entender bien esos temas, estos conceptos, ¿sí? Poner un esfuerzo un poco extra también en la casa, porque pues si entienden bien este capítulo, después le resulta mucho más fácil seguir con el curso. También este siempre es el parcial donde encuentran más dificultades, ¿sí? Porque, pues como les dije, son temas nuevos. ¿Qué más cosas sobre este capítulo? También en este capítulo es la primera vez que vamos a empezar a hacer problemas de física. ¿Sí? Hasta el momento de la carrera ustedes resolvieron problemas, pero principalmente eran problemas de matemática. Acá vamos también a ver en esta unidad cómo se resuelve un problema de física, cómo se escriben pues, los datos del problema, cómo es la resolución del problema, cómo se escriben bien las unidades de medida, con los números con la precisión correcta y todo eso. Entonces, toda la técnica para resolver el problema. Entonces, este capítulo es muy importante. Tienen que poner mucho cuidado y hacer un pequeño esfuerzo también en la casa para repasar o para hacer ejercicio extra sobre cada uno de esos temas. Entonces, capítulo 2, movimiento en una dimensión. Capítulo 3, movimiento en 2 dimensiones. Movimiento en 2 dimensiones. Entonces, el primer tipo de movimiento que vamos a ver es el movimiento de proyectiles. Pues es el movimiento de cualquier objeto que lanzamos al aire, ¿sí? Lanzo este marcador al aire, ¿vale? Hace una trayectoria, es una trayectoria parabólica, ¿sí? Vamos a ver por qué es una parábola. Y pues como ven es un movimiento en 2 dimensiones. Uno podría pensar 3, pero en realidad no, porque el marcador se mueve sobre un plano, ¿sí? Entonces un movimiento de 2 dimensiones. Vamos a estudiar entonces el movimiento de los objetos lanzados al aire que toman el nombre de proyectiles. Bajo esto vamos a ver el movimiento parabólico y el movimiento semi-parabólico. Movimiento parabólico es cuando lanzo un objeto así que sube y baja. Movimiento semiparabólico como si estuviera lanzando el objeto de esta mesa, entonces hace solamente la mitad de su trayectoria, entonces solamente mitad de la parábola. Después, otro tipo de movimiento que vamos a ver es el movimiento
circular uniforme. Circular uniforme. Movimiento circular uniforme es el movimiento, por ejemplo, de las manecillas de reloj. ¿Sí? O, por ejemplo, pues aunque no es exactamente un círculo, es una elipse, pero se parece al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. No es el movimiento de la Tierra sobre ella misma. La Tierra, cuando gira sobre ella misma, no hace un movimiento circular, sino un movimiento rotatorio. ¿Sí? O sea, no se desplaza de su punto, sino se queda en el mismo punto y gira. El movimiento circular uniforme es cuando un objeto se mueve. Entonces, por ejemplo, como les dije, manecillas de reloj o la Tierra alrededor del Sol. Vamos a ver las ecuaciones de este movimiento, y en especial vamos a ver qué es la frecuencia, qué es el periodo, vamos a ver lo que es velocidad tangencial, y angular. Velocidad tangencial y angular, y también vamos a ver la aceleración tangencial y centrípeta. Vale. Ahora, no se preocupen, simplemente les estoy dando los temas que vamos a ver. Si tenemos todo el semestre para explicar esos temas. Si no entienden esos términos, tenemos 4 meses para explicarlos. Entonces, velocidad tangencial y angular, aceleración tangencial y centrípeta. Y ya, con esto se acaba este capítulo. Este capítulo es más cortico, nos toma yo creo una semana y media. Semanas. Y acabando esto, hacemos el segundo laboratorio. Laboratorio 2. ¿Vale? ¿Qué hace este capítulo? Fundamentalmente generaliza los conceptos que hemos visto en el capítulo 1 al caso de 2 dimensiones. O sea, acá hemos visto solamente movimientos en línea recta, o sea, en una dimensión. Acá vemos movimiento en 2 dimensiones. Como ven, la parábola es en 2 dimensiones. El círculo, el movimiento circular, también es en 2 dimensiones. Esos son los principales movimientos en 2 dimensiones que vamos a ver. Ahora, movimiento en 2 dimensiones, capítulo 4, leyes de Newton. Leyes de Newton. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los conceptos de fuerza, de masa. ¿Vale? ¿Qué es la fuerza? Es esa cosa que crea el movimiento. Por ejemplo, este objeto está en reposo, pues ejerzo una fuerza sobre él, lo subo. ¿Vale? Entonces la fuerza es esa cosa que produce el movimiento. ¿Qué es la masa? Es una propiedad de los objetos que se opone al movimiento. Por ejemplo, mover este marcador es fácil, mover esta maleta, pues es más difícil. ¿Sí? Se necesita una fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la maleta tiene una masa mayor que el marcador. ¿Vale? Entonces, lo que diferencia estos 2 objetos, por ejemplo, es tener una masa diferente. Entonces, conceptos de fuerza, masa. Vamos a ver tipos de fuerza. Tipos de fuerzas. Pues vamos a ver que existen muchos tipos de fuerzas. En especial vamos a ver la fuerza de tensión. Por ejemplo, cuando jalamos un cable, ¿sí? Jalamos un cable, hay una fuerza de tensión. La fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza de cualquier objeto que está apoyado sobre otro. Por ejemplo,
si yo me apoyo en el piso, ¿por qué no bajo? ¿Sí? O sea, ¿por qué no bajo más abajo del piso? Porque el piso ejerce una fuerza normal dirigida hacia arriba, ejerce una fuerza sobre mis pies dirigida hacia arriba. Entonces esa fuerza normal balancea la fuerza de gravedad que me oprime hacia abajo. Entonces, cada vez que un objeto está apoyado sobre otro en un campo gravitacional, hay una fuerza normal. O por ejemplo, yo empujo la pared, porque mi mano no pasa allá de la pared, porque la pared ejerce una fuerza normal sobre mi mano dirigida hacia acá. ¿Vale? Entonces, fuerza normal de un objeto cuando está en contacto con el otro. Vamos a ver también la fuerza peso. O sea, esa fuerza que es generada, pues, o fuerza de gravedad. Todos los objetos que se encuentran cerca de la Tierra en un campo gravitacional, pues, puede ser una fuerza que se llama fuerza peso o fuerza de gravedad que los atrae hacia el centro de la Tierra. Para nosotros que estamos sobre la superficie podemos decir hacia abajo, ¿vale? Pero en realidad sería hacia el centro de la Tierra. Ahora, fuerza peso, y vamos a ver rápidamente qué son las fuerzas de fricción. Ahora, fricción, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver sistemas de referencia. Sistemas de referencia. O sea, sistemas inerciales o no inerciales, y cuál es la diferencia entre un sistema inercial y un sistema no inercial. Y después el tema principal del capítulo, que son las primera ley de Newton. Primera ley de Newton, que fundamentalmente estudia los sistemas en equilibrio, o sea, donde el cuerpo o no se mueve, o se mueve con velocidad constante en línea recta. La primera ley de Newton se aplica a los cuerpos cuando sobre los cuerpos o no actúan fuerzas, o las fuerzas totales que actúan sobre el cuerpo se cancelan, o sea, la fuerza total es cero. Entonces, primera ley de Newton con sistemas en equilibrio, con, eso quiere decir, fuerza total igual a cero. Vamos a ver la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, que es la que dice fuerza igual masa por aceleración, F igual a ma. Se aplica a esos casos cuando la fuerza total sobre un cuerpo es diferente de cero. Por ejemplo, este cuerpo que está cayendo tiene una aceleración y tiene una fuerza que es la fuerza de gravedad. Se aplica la fórmula de la segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración. En un sentido, la primera ley es un caso especial de la segunda, ¿sí? Cuando A es igual a cero. ¿Vale? Ven que esta fórmula saldría de esta poniendo A igual a cero. Y vamos a ver la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. O sea, la que dice que a cada fuerza corresponde una fuerza igual y contraria. Por ejemplo, la Tierra ejerce una fuerza sobre este marcador que lo atrae hacia abajo,
el marcador ejerce una fuerza sobre la Tierra, pues que aunque la Tierra no se mueva porque tiene una masa muy grande, pero atrae la Tierra hacia arriba, ¿vale? Estas dos fuerzas son siempre iguales y contrarias. Esta es la tercera ley de Newton. Y como último tema, ¿vale? Vamos a ver aplicaciones de las tres leyes, ¿vale? O sea, aplicamos a problemas los que hemos aprendido teóricamente en estas tres leyes. Y entre las aplicaciones vamos a ver el movimiento circular, o sea, volvemos a estudiar el movimiento circular, solo que no solo en términos de velocidad y aceleración, sino en términos de fuerzas. O sea, vamos a ver qué tipo de fuerza puede causar un movimiento circular. Y vamos a ver también lo que es la gravitación universal. Gravitación universal, o sea, esa ley que dice por qué la Luna gira alrededor de la Tierra, porque la Tierra gira alrededor del Sol, porque todos los planetas giran alrededor del Sol, ¿vale? Fundamentalmente se basa en gravitación en la fuerza de gravedad y pues se pueden calcular el movimiento de todos esos objetos del cielo, se puede calcular gracias a las tres leyes de Newton, o sea, hace parte de las aplicaciones de las leyes de Newton. Esta unidad nos va a tomar, es bastante grande, nos va a tomar 3 semanas mínimo, 3 semanas mínimo, o 4. Al final de esta hacemos el tercer laboratorio, o podemos hacer 3, 4, podemos hacer hasta 2 laboratorios sobre esto porque hay muchas aplicaciones. Y al final hacemos el parcial 2. Parcial 2. Este es el otro capítulo importante del curso, ¿sí? O más importante. Esto porque introducimos pues, conceptos teóricos que vamos a utilizar todo el semestre, y esto por sus aplicaciones prácticas, ¿sí? Acá es donde pues, se pueden hacer más problemas, más ejercicios, y donde pues, la física de este semestre encuentra más aplicaciones en la vida real, ¿sí? Y es el otro capítulo que crea mayores dificultades, esta vez no por problemas teóricos de concepto, sino por la aplicación, o sea, por la resolución de los problemas que pues, pueden llegar a ser un poco complejos los problemas con las leyes de Newton, ¿vale? Entonces ese es el otro capítulo fundamental en el curso, donde los conceptos son sencillos, como ven esas leyes escritas son muy sencillas, pero pues acá necesitarán hacer muchos ejercicios, pues focalizarse en resolver problemas, ¿sí? Porque pues como les dije, estos son los problemas más complejos que vemos este semestre, ¿vale? Entonces, unidad 4. Unidad 5. Trabajo y energía. Trabajo y energía. Vamos a ver primero trabajo de una fuerza
constante. Después, trabajo de una fuerza variable. Vamos a ver qué es la energía cinética. Y vamos a ver siempre acá, teorema del trabajo y la energía cinética. En este capítulo vamos a ver una forma diferente de acercarnos a la física, no más en términos de fuerzas, sino en términos de energía. O sea, fundamentalmente es otra forma de resolver los mismos problemas de forma más sencilla. ¿Vale? Entonces vamos a estudiar qué es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es el producto de una fuerza. O sea, vamos a decir que cuando una fuerza genera un movimiento, o sea, por ejemplo, yo muevo este objeto, lo subo, estoy realizando el trabajo. Estoy realizando trabajo. O sea, la fuerza de mi mano realiza trabajo. O si suelto este objeto cae, la fuerza de gravedad realiza trabajo sobre este objeto. ¿Vale? Vamos a ver cuándo el trabajo es positivo, cuándo es negativo. Vamos a calcular trabajos de fuerza constante, como por ejemplo la fuerza de gravedad, que es constante, y vamos a calcular trabajo de fuerzas variables con el tiempo. Y vamos a ver cómo se calcula esto. Vamos también a ver qué es la energía cinética. La energía cinética es la energía de un objeto cuando se mueve. Por ejemplo, si un camión va a golpear una pared, ¿por qué la tumba? Porque el camión que se mueve con una cierta velocidad tiene una cierta energía cinética que depende de la masa y de la velocidad del camión. Y esta energía pues suficiente a tumbar una pared, por ejemplo. Entonces la energía cinética es la energía de un objeto en movimiento. Más grande el objeto, más grande la energía. Más rápido se mueve el objeto, más grande es la energía cinética. Entonces, ¿qué es la energía cinética? Y pues después vamos a conectar esos dos conceptos. O sea, cómo el trabajo se vuelve energía cinética o cómo la energía cinética se vuelve trabajo. En la segunda parte del capítulo vamos a ver qué son los sistemas, o mejor, fuerzas conservativas. ¿Qué es la energía potencial? ¿Vale? O sea, vamos a dividir las fuerzas en dos tipos, conservativas y no conservativas. Una fuerza conservativa se llama así cuando el trabajo no depende del camino que escogemos. ¿Sí? O sea, una fuerza es conservativa cuando se mueve un objeto de acá a acá con una cierta fuerza. ¿Sí? El trabajo no depende del camino que escojo. Fuerza no conservativa, al contrario, el trabajo depende del camino que escojo. Vamos a ver que cuando hay fuerzas conservativas, podemos definir otro tipo de energía que es la energía potencial. Por ejemplo, en especial vamos a ver la energía potencial gravitacional, que es una energía asociada a la altura de un objeto. Por ejemplo, este objeto en esta posición tiene una cierta energía potencial gravitacional. Si lo bajo, su energía potencial gravitacional disminuye. ¿Vale? Es asociada a la altura. Entonces, energía potencial gravitacional. Vamos a ver qué es la energía mecánica. Fundamentalmente la energía mecánica es la suma de energía cinética y de energía potencial. Y vamos a ver el concepto de conservación de la energía. En nuestro caso será energía mecánica.
Vamos a ver el concepto que seguro escucharon, que la energía no se destruye ni se puede crear, o sea, se conserva, y que de hecho una energía se puede transformar en otra. Por ejemplo, la potencial se puede transformar en cinética o el contrario. ¿Sí? Vamos a ver un teorema de conservación, que es la conservación de energía mecánica. Le hago un ejemplo. Este objeto acá lo suelto, su energía potencial disminuye. ¿En qué se transforma esa energía potencial? Se transforma en energía cinética. Al contrario, un objeto que lanzo hacia el techo tiene una energía cinética inicial alta, mientras sube su rapidez disminuye, o sea, su energía cinética disminuye, su energía cinética se transforma en energía potencial porque gana altura. Vale, entonces vamos a ver cómo una energía se puede transformar en la otra. Este es el capítulo 5, nos toma 2 semanas. Vamos a hacer el laboratorio 5 después de esto. Y ya. Último tema, último capítulo, bastante corto, son solamente 2 o 3 clases. Vamos a ver, unidad 6. Vamos a ver lo que es el momentum. El momentum, y fundamentalmente definición de momentum. Y lo que son los choques. Conservación del momentum. Y lo que son los choques o colisiones. El momentum es otra cantidad asociada a un objeto parecida a la energía cinética. La energía cinética es un escalar, o sea, es un número. El momentum es un vector. El momentum se calcula como masa por velocidad de un objeto. Tiene una magnitud, tiene una dirección. Y nos sirve en las colisiones, los choques. O sea, por ejemplo, para calcular cuando dos bolas de billar chocan, cómo van después usando sus velocidades. ¿Cómo se calcula esto? Aprovechando el teorema de conservación del momentum, que dice que el momentum total de un sistema queda constante. ¿Vale? Entonces, aprovechando el concepto de momentum y su conservación, vamos a poder estudiar las colisiones, o sea, cualquier caso cuando dos objetos chocan uno con otro. ¿Vale? Esto nos toma una semana, no más. Vamos a hacer posiblemente un último laboratorio, si alcanzamos, laboratorio 6. Y acá va a haber el parcial final, que obviamente no será solo sobre esos temas, sino será sobre todo el curso. Vale. Este es el programa del curso, es un programa bastante estándar de física mecánica. Vale. Acá estamos en la carrera de sistemas, entonces pues tal vez el programa puede ser un poquito más sencillo que los que lo ven en las carreras de tecnología mecánica o civil, ¿sí? Porque pues para los de sistema pues es importante, pero no es la materia básica de la carrera. Igual logramos ver todos los temas, todos los conceptos. Lo que voy a hacer es no profundizar demasiado. Por ejemplo, los problemas de esta parte sobre equilibrio, estática, dinámica, voy a intentar mantenerlo no demasiado complejo, pero igual vamos a enfrentar
todos los temas, porque como también hay gente que viene de otras carreras, no solamente del sistema, pues tienen que tener las bases completas de física mecánica. ¿Sí? Voy a focalizar la atención, sobre todo, como les dije, sobre los conceptos. ¿Sí? No le voy a dar problema con cálculos muy difíciles o muy complejos, no me voy a fijar en temas muy específicos. Por ejemplo, vemos el péndulo, pero no vamos a dedicar un capítulo entero al péndulo, ¿vale? Entonces, pues como les dije, voy a enfocarme en los conceptos principales para que este curso le pueda servir de base para Física 2 y pues para todos los otros cursos que vengan en su carrera. Entonces, antes de seguir con la clase de introducción de hoy, ¿hay alguna pregunta o alguna duda sobre, o alguna sugerencia sobre el programa? ¿No? Vale, entonces, corremos esto y vemos la segunda parte de la clase de hoy, que responde a la pregunta que le había escrito acá en la unidad 1 de ¿qué es la física? Mientras me acuerdo dos cosas más. Mañana me recuerdan de escribirlos a Moodle, ¿sí? Al curso y a la plataforma si todavía no están inscritos. Y otra cosa me había anotado, espera un momento. Vale. También hay unas personas que ya me escribieron para que le enviara el libro de clase, nota de clase, pues otras cosas. Si quieren, hoy acabando la clase, o si prefieren mañana, pues traen el material que le envié en una USB y pues vamos revisando lo que era el trabajo del semestre pasado para que puedan empezar a trabajar. O sea, mira el trabajo y dice, pueden mejorar esto, mejorar esto, mejorar esto. Los que todavía no me escribieron para que les enviara los materiales, pues por favor me escriban, ¿sí? Para que le envíe los archivos que les sirven para trabajar. Entonces, vamos a ver, pues, este curso se llama Física Mecánica Newtoniana. Como primer tema, vamos a ver qué es la física. ¿Qué es la física? Vamos a ver. ¿Quién me sabría dar unos ejemplos de fenómenos físicos? No necesariamente de física mecánica, si estamos por el momento hablando de física en general. Pues un tornado es un fenómeno físico. Correcto. Correcto. Lanzar este objeto, un objeto proyectil que vuela en el aire, es un fenómeno físico. Dime. La fricción es un fenómeno físico. Un carro que se mueve es un fenómeno físico. La luz que nos ilumina este salón es un fenómeno físico. La corriente eléctrica de los bombillos es un fenómeno físico. La rotación de la Tierra sobre su eje, la rotación alrededor del Sol es un fenómeno físico, ¿vale? Este tablero también existe y es sólido a causa de los átomos que contiene, es un fenómeno físico. De hecho, todo el universo, o sea, todos los fenómenos, todos los acontecimientos, eventos que vemos en el universo, entran en la clase de fenómenos que podemos definir físicos. O sea, podemos decir que todo el universo, desde las cosas más pequeñas, los átomos que componen la materia, hasta los planetas, las estrellas y las galaxias, se rige en las leyes de la física. O sea, la física estudia la totalidad de todo lo que existe, desde los átomos hasta la galaxia. ¿De dónde deriva la palabra física? ¿Alguien sabría decirme? ¿No?
La palabra física deriva de una palabra griega que se escribe así. PH griega physis. PH se lee S, F en griego. Deriva de la palabra griega physis, que quiere decir naturaleza. No naturaleza en el sentido solamente de ríos y árboles, sino naturaleza en el sentido de universo. ¿Sí? Tal vez una traducción más correcta sería universo. Universo, o sea, la totalidad de las cosas que existen. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la física? Pues la física es la ciencia, pues hemos visto que, que el universo se rige en las leyes de la física. Entonces, ¿qué es la física? Es la ciencia que estudia la naturaleza, o sea, el universo, en el sentido más amplio del término. O sea, la física estudia la totalidad de las cosas que existen en el universo. Todas las otras ciencias se basan en la física. ¿Vale? ¿Alguien me sabe decir pues cuáles son las otras ciencias o unas de las otras ciencias? Química una, ¿correcto? Biología. Medicina. No, matemática sí no es una ciencia. Exactamente, correcto. Medicina, ¿qué más hay? Geología. La ingeniería. La ingeniería es, pues hay varias ingenierías, se pueden, pues hace parte de la ciencia, ¿vale? Todas estas ciencias se basan en la física. Por ejemplo, la física estudia el átomo, la química estudia cómo los átomos se componen, forman la molécula y forman la sustancia que existe. La biología estudia cómo las leyes químicas determinan las características de los seres vivos. Y pues la medicina, o veterinaria, o lo que sea, o botánica, se estudia los árboles, estudia cómo los seres vivos, y sus enfermedades, decimos. Entonces hay como una escala: física, química, biología, medicina, ¿vale? Todo como la física estudia la totalidad de las cosas que existen, todas las otras ciencias se basan en la física. Y esta, de hecho, es la razón por la cual ustedes ven el curso de física primero, aunque pues no sé si acá hay una carrera de química, pero los que vean química tienen que ver antes física, porque la química se basa en la física. Entonces, hemos visto qué es la física, la ciencia que estudia la totalidad de los fenómenos del universo. ¿Cuál será el objetivo de la física? O sea, ¿qué quiere hacer un físico? ¿O el objetivo de la ciencia física? Explicar qué, correcto. Exactamente, explicar los fenómenos o las leyes que gobiernan la naturaleza. O sea, el objetivo de la física es descubrir, no descubrir porque esas ya existen, sino explicar, ¿sí? Encontrar las leyes que regulan, que gobiernan todo el universo. Por ejemplo, una de esas es la ley de gravitación. Este cuerpo cae, pues la física formuló esta ley que dice que cae con una cierta aceleración y todo eso, y se puede estudiar el fenómeno. Entonces, objetivo de la física: descubrir las leyes que gobiernan el universo. Ahora, para alcanzar este objetivo, la física pues se aprovecha de un lenguaje. ¿Cuál será este lenguaje? La matemática. Por esto les dije que la matemática no es una ciencia, ¿sí? La ciencia descubre leyes del mundo real, ¿sí? La matemática es un lenguaje, es más parecida al español o al inglés o al lenguaje de programación Java que a la física, porque es una construcción de la mente del hombre, ¿sí? Las leyes matemáticas son leyes que, pues, lógica, que nosotros nos inventamos, pero no son basadas en la naturaleza. Son leyes como las reglas del idioma español o las leyes de la programación en Java. Son construcciones lógicas, ¿sí? Entonces, la matemática no es una ciencia basada en la realidad,
sino es una construcción lógica, o sea, un lenguaje, una forma de comunicar a otras personas unos conocimientos. Esto es el lenguaje, ¿sí? El español es una forma de comunicar conceptos entre dos personas. La matemática es lo mismo, es una forma de comunicar conceptos entre dos personas, pues un poquito más estructurada, más precisa del español, pero siempre es un lenguaje, ¿vale? Entonces, resumiendo, la física estudia las leyes del universo. Es la ciencia sobre la cual se basan todas las demás. Su objetivo es descubrir esas leyes y para hacerlo utiliza un lenguaje que llamamos matemática, ¿vale? Y esto explica por qué ustedes ya vieron cursos de matemática, vieron cálculo diferencial, no sé si integral, vieron álgebra, no sé qué cursos vieron, pero ya vieron cursos de matemática porque son el lenguaje sobre el cual tenemos que basar la física. Vale. La física también, pues para llegar a su objetivo, utiliza un método que toma el nombre de método experimental o científico. Método experimental o científico. Es el método, o sea, es la forma con la cual la física procede para descubrir sus leyes. Este método fue formulado pues primariamente por Galileo, ¿sí? Él no solo descubrió la ley de caída de los cuerpos y todo eso, sino también su contribución más grande a la ciencia fue desarrollar el método científico, o sea, un método que permita descubrir, un método basado en la práctica, que permita descubrir las leyes físicas. ¿Alguien sabría decirme en qué se basa el método experimental? Pues desde el nombre, método experimental, ¿en qué se basará? Pues en el experimento, ¿sí? El experimento, ¿qué es un experimento? Es una prueba, una cualquier acción que hacemos en el mundo real. Por ejemplo, de caer esto, vamos a ver, ¿es un experimento? No, todavía no. ¿Qué hace falta para que esto? Pues es un acontecimiento, es uno de los acontecimientos que estudia la física, es un fenómeno. ¿Por qué no es todavía un experimento? ¿Qué hace falta? Tomar datos, exactamente, la medición. Si hago caer esto, pero midiendo la altura de la cual cae y con un cronómetro el tiempo que se demora en caer, sí estoy haciendo un experimento. O sea, un experimento está cuando estamos midiendo un fenómeno. Medir en física es un sinónimo de observar, o mejor, observar es un sinónimo de medir. Entonces, cuando digo que estoy observando la caída del objeto, no quiere solo decir que la miro con los ojos, quiere decir que lo estoy midiendo. Puede ser con un metro, puede ser que le tomo una foto y después mido los píxeles en la foto, no tiene que ser necesariamente con un metro. Puede ser que le tomo un video y mido los fotogramas del video, o sea, cualquier forma de medir, observar es válida, pero tenemos que medirlo de alguna forma, si no, no es un experimento. Entonces, la base del método experimental es el experimento. Vale. Entonces, ¿uno qué hace? Hace un experimento, hace sus mediciones, puede repetir el experimento varias veces. Por ejemplo, ese experimento de carga era el cuerpo que mido la altura, mido el tiempo. ¿Qué lo puedo hacer? Puedo hacerlo de diferentes alturas, puedo hacerlo con objetos diferentes. ¿Vale? Entonces, hago caer este objeto, pues desde esta altura, siempre pongamos de acá. Pongamos que sea de acá. Lo hago caer y mido el tiempo, pongamos que sea un segundo.
Después hago caer otro objeto, esto. Mido el tiempo, ¿cuánto me dará? Más o menos. Un segundo, más o menos me dará el mismo tiempo del otro. Si quieren lo pueden probar. Le da más o menos el mismo tiempo. Dejo caer, ahora no lo hago, pero dejo caer esta maleta, dejo caer esa silla. Mido y se demora más o menos el mismo tiempo, siempre de la misma altura. ¿Sí? Entonces, desde el experimento, varios experimentos, llego a qué? Llego a lo que se llama una teoría, o sea, fundamentalmente una ley física, que normalmente se expresa con una fórmula matemática. ¿Vale? Entonces llego a lo que es una teoría o ley física que se expresa con una fórmula matemática. ¿Qué diría mi teoría en este caso? Que todos los objetos soltados de la misma altura se demoran el mismo tiempo en caer. ¿Vale? Eso es lo que diría mi ley física. Pues es válida, pues en el campo de los experimentos que hice es válida, porque hice varias pruebas. Pues imaginemos que no sabemos nada, ¿sí? Somos antes de los griegos, no sabemos todas las leyes físicas, decimos. Pues puedo medirlo con los latidos del corazón, con lo que quiero, si no necesito un cronómetro para medirlo. Entonces mido, todos los objetos soltados de la misma altura se demoran el mismo tiempo en caer. Esta es mi ley física, ¿sí? Que expreso como palabra, pero puedo expresarla como fórmula matemática. Por ejemplo, tiempo igual constante por altura. Tiempo igual constante. Es de la misma altura, se demoran el mismo tiempo. ¿Vale? Esta es la parte, desde el experimento a la teoría, que se toma el nombre de inductiva. Inductiva. O sea, desde el particular hasta el general. O sea, desde muchos ejemplos particulares, especiales, llego a una teoría general que me lo resume todo. Induco, sí, la teoría. Vale, el método científico, pues hasta acá lo hacían también los griegos. ¿Cuál es la parte interesante del método científico que desarrolló Galileo? Es la parte que toma el nombre de deductiva. ¿Vale? Entonces acá, desde la teoría, ¿qué hacemos? Deducimos, ¿sí? O sea, desde el caso general, deducimos otra vez una predicción. ¿Vale? Entonces, una predicción. ¿Sí? Entonces decimos, nuestra teoría dice que todos los objetos tienen que caer con el mismo tiempo. Pues no sé, este mesa es un objeto, también tiene que demorarse el mismo tiempo en caer. Entonces, ¿qué hacemos? Predicción, nos predice, se demoran el mismo tiempo. Hacemos lo que es un experimento de control o validación. O sea, este es el experimento, los experimentos que nos permiten determinar la teoría. Después habrá unos experimentos que verifican o controlan la teoría. Entonces habrá un experimento de control o validación. ¿Qué sirve este experimento? Para validar la teoría. ¿Vale? Esta es la parte nueva que desarrolló Galileo. Entonces, nuestro experimento de control puede tener dos éxitos diferentes, dos resultados diferentes. ¿Cuáles serán los dos resultados posibles? Dime. Pues no que sea correcto o no, pero que valide o no valide, o sea, que se compruebe la teoría o que no compruebe la teoría. Ahora vamos a ver por qué te dije no a correcta, porque de hecho vamos a ver, no existen teorías físicas correctas o incorrectas. Existen teorías físicas válidas para unos ciertos fenómenos, teorías físicas que no son válidas para unos ciertos fenómenos, pero ninguna es correcta o incorrecta. Entonces, el experimento puede tener un éxito positivo, o sea, comprueba la teoría, o un éxito negativo,
rechaza la teoría. Entonces, confirma, rechaza la teoría. Ahora, según ustedes, ¿cuál es el éxito más interesante de los dos? O sea, ¿es más interesante que rechace o que confirme la teoría? Que la rechace, correcto. ¿Por qué? Si confirma la teoría, pues dejamos caer esta caneca de basura. Cae y se demora al mismo tiempo el segundo. ¿Hemos descubierto algo nuevo? No, hemos confirmado la teoría. Bueno, sabemos que nuestra teoría sirve también para las canecas de la basura. Después lo probamos con un carro, sirve también para los carros. Seguimos probando, pero nuestra teoría sigue la misma. Pero podría darse el caso que la teoría se rechaza. Por ejemplo, este es un objeto, correcto, al igual que este. Lo dejo caer desde acá. ¿Se demoró más o menos el mismo tiempo? No, se demoró mucho más que un segundo. ¿Vale? Entonces, nuestro experimento sí rechazó la teoría. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? ¿Que nuestra teoría es mala? No. ¿O es incorrecta? No. La teoría, pues, por eso les dije, no es correcto decir que es incorrecto, no. Simplemente la teoría es correcta para los borradores, para las sillas, para los carros, para las canecas de la basura, no es correcta para las hojas. ¿Sí? O por lo menos en los otros casos es correcta en el límite de nuestra precisión. Por eso les digo que una teoría no es correcta o incorrecta, sino en el límite de nuestra precisión, ¿sí? O sea, la precisión de nuestro cronómetro que mide las décimas de segundo, la teoría explica de forma satisfactoria los fenómenos. ¿Vale? Esto es válido para marcador y borrador, no es válido para la hoja, porque en el límite de nuestra precisión, eso no se demora más un segundo, sino se demora 3 en caer. ¿Sí? Entonces, esta es la parte interesante porque rechaza la teoría, nos devuelve acá a hacer más experimentos para entender que no estaba funcionando. ¿Vale? Entonces vamos a hacer más experimentos que descubrimos que muy probablemente porque este objeto cae más lento. No, hay otra forma. La forma, o sea, ¿qué es lo que hace? La resistencia de qué? Del aire. Haciendo varios experimentos descubrimos que los objetos livianos y con una superficie grande pues padecen una resistencia del aire muy grande y entonces caen más lentamente, se demora más en caer. Entonces, ¿cómo podemos ampliar nuestra teoría? Uno, introduciendo ecuaciones más complejas que estudian la resistencia del aire, pero podría ser muy complejo. O simplemente decir esto, ampliar la formulación de nuestra teoría, el enunciado de nuestra teoría, y decir, todos los objetos en ausencia de aire, o sea, sin aire, caen al mismo tiempo. ¿Vale? Y podemos probarlo, creamos un espacio donde no hay aire, sacamos el aire, pues no sé si lo sabían, pero si dejo caer esta hoja, por ejemplo en la luna, o en un lugar donde no hay aire, en un tubo vacío, esta hoja cae como si fuera el marcador, o como si fuera una piedra, cae así, ¿sí? O sea, si la hoja cae así lentamente es debido al aire. Sin aire la hoja caería como un ladrillo. O sea, en un lugar sin aire sueltan un ladrillo y una hoja, o un ladrillo y una pluma, y los dos caen al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, las plumas caen como ladrillos. ¿Vale? Entonces, el éxito negativo no rechazó la teoría, nos llevó a revisionar la teoría. Nuestra nueva teoría puede mantener las mismas ecuaciones, ¿vale? Pero se tiene que ampliar un poquito el enunciado, es decir, todos los objetos soltados de la misma altura, cuando no hay aire, se demoran el mismo tiempo en caer, ¿vale? Después, ¿qué puedo probar? Llego a la luna, hago el mismo experimento en la luna de la misma altura. ¿El objeto se demora al mismo tiempo en caer en la luna? ¿Quién sabe? ¿Sí o no?
No. ¿Por qué? Porque la gravedad en la Luna es menor. O voy en otro planeta como Júpiter, donde la gravedad es mayor, el objeto cae más rápidamente, la Luna cae más lentamente. Esto me hace otra vez revisar mi teoría. Todos los objetos. Puedo hacer dos cosas, o introducir la variable gravedad en mis ecuaciones. Entonces digo, todos los objetos caen dependiendo de la fuerza de gravedad. O decir, todos los objetos sin aire y en la superficie de la Tierra, o sea, vuelvo más chiquito el campo de fenómenos que quiero considerar, todos los objetos en la superficie de la Tierra sin aire caen, soltados desde la misma altura, caen con el mismo tiempo, ¿vale? Entonces, esto es un ciclo que se retroalimenta. ¿Sí? Hago un experimento, saco una teoría, de la teoría una predicción, la predicción me predice lo que tiene que decir un experimento. La hago, se me la confirma, bien, si me la rechaza, tengo que revisionar mi teoría. Y es un ciclo muy poderoso porque lo tiene que hacer un solo científico. Los experimentos tienen que funcionar lo mismo para cada uno de los otros. Entonces yo descubrí la teoría originaria, por ejemplo, que los objetos caen en el mismo tiempo. Puede ser que el compañero hizo la prueba con la oca y revisionó mi teoría introduciendo el concepto del aire. El compañero lo hizo en la Luna y revisionó mi teoría introduciendo el concepto que en la Luna es diferente, entonces solo vale la Tierra, ¿vale? Entonces la teoría puede ser ampliada por generaciones sucesivas de científicos hasta llegar a una teoría más general. Ninguna de las teorías pasadas era incorrecta y ninguna de las, o sea, mi teoría original no era incorrecta, ni la teoría final del compañero es correcta, porque mi teoría era correcta en el límite de los fenómenos que estaba considerando. La teoría del compañero lo mismo, es correcta, es refinada, más compleja, pero también es correcta en el límite de los fenómenos que está considerando. Puede ser que llegue otra persona en 10 años que descubra que su teoría no es válida para unos ciertos fenómenos. Además, la teoría se basa en la medición. Entonces, es correcta en los límites de mi medición. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que descubro un sistema de medición más preciso, ¿sí? Y esto me lleva a ver que mi teoría ya no es correcta, o por lo menos ya no es válida para todos los fenómenos. Le hago un ejemplo. La teoría de la mecánica clásica newtoniana, se llama newtoniana, pero la próxima clase, porque la desarrolló Newton, ¿vale? La desarrolló en el 1600, pues se consideró que era válida hasta el comienzo de 1900, ¿sí? Se pensó que podía describir todos los fenómenos, ¿sí? De forma exacta, se consideraba una teoría perfecta, exacta. ¿Qué pasó? Llegó el comienzo de 1900 Einstein, llegaron instrumentos de medidas más precisos y se logró ver que para velocidades grandes, como la velocidad de la luz, pero con instrumentos bien precisos, puede servir también para la velocidad de un avión, las ecuaciones de Newton no eran más válidas. Sí, eran válidas, pero midiendo las cosas muy precisas tenían un error, no sé, de pocos nanosegundos, ¿vale? Entonces esto llevó a Einstein a desarrollar su teoría de la relatividad especial y general, que pues es válida para una clase de fenómenos más amplio, para velocidades grandes, cuando la teoría de Newton ya no es más válida, o si quieren es válida de forma más precisa, cuando tengamos la forma de medir los tiempos de forma más precisa. ¿Qué quiere decir? ¿Que la teoría de Newton es incorrecta? No, la teoría de Newton es correcta, o sea, es válida, no correcta. Todavía la estudiamos, ustedes van a estudiar la teoría de Newton. Simplemente no es válida para todos los fenómenos, pero para la mayoría de los fenómenos diarios de la vida común es más que suficiente, ¿vale? Sirve muy bien para estudiar la velocidad de un carro. No sirve para estudiar el movimiento, por ejemplo, de la luz, ¿sí? Que se mueve muy rápido, o de un electrón en un acelerador de partículas.
En estos casos tenemos que utilizar la teoría de Einstein. La teoría de Einstein podría estudiar el movimiento de un carro, sí, muy bien, pero sería una complicación inútil. Sí, o sea, ¿para qué utilizar ecuaciones complejas cuando las sencillas de Newton predicen con la suficiente precisión? ¿La teoría de Einstein siempre es válida? No, por ejemplo, más tarde llegó a la mecánica cuántica, que dijo que para los objetos muy pequeños, como los electrones, los protones, los átomos, la teoría de Einstein no siempre es válida, sino hay cosas que no tienen que explicar. Entonces ahí la mecánica cuántica y la ciencia sigue. Como les dije, los conceptos fundamentales son dos. El método científico, que permite desarrollar una teoría por varias personas durante muchos siglos, ¿sí? Y de hecho fue esto que llevó al grande incremento de la ciencia de los últimos siglos, ¿sí? Porque permite que un científico trabaje sobre el trabajo de otro y verifique el trabajo de otro. Primer concepto. Y segundo concepto, ninguna teoría física es correcta o incorrecta. Todas las teorías físicas son válidas o buenas para unos determinados fenómenos. Pues nuestra habilidad, la que vamos a aprender en el curso, es aplicarla a la clase de fenómenos correctos. O sea, es inútil utilizar la teoría de Einstein para este objeto que cae, nos sale más fácil la teoría de Newton, pero si estudiamos un electrón que se mueve a la velocidad de la luz o casi, pues las leyes de Newton no sirven, tocan las leyes de Einstein, ¿vale? Pero las dos teorías no son una mejor de la otra, simplemente son una complementaria a la otra, cada una por una clase de fenómenos, ¿vale? Esto era la clase de hoy. ¿Sí? Antes de acabar, ¿alguien tiene preguntas o dudas sobre lo que dije? No, pues es una introducción general. En la clase de mañana seguimos con una pequeña introducción histórica. Por favor, un momento, ya se levanta. Ya sacas militar. Ya seguimos con una introducción histórica y después vamos a empezar con la parte de unidades de medida y todo esto. Entonces, si no hay más preguntas, gracias por su atención y nos vemos mañana en sala de sistemas. Que tengan buena tarde.